Buen Dios, te doy gracias por esta nueva oportunidad que me das de poder acercarme a tu presencia. En primer lugar, pidiendo perdón si he ofendido tu santidad, si he pecado contra ti, perdóname, Señor. Reconocemos que fácilmente pecamos porque nuestra naturaleza humana solo tiende a pecar, pero gracias por el Espíritu Santo que has depositado en cada uno de los que hemos creído en Cristo, porque es quien redarguye el interior de nuestro corazón cuando nos equivocamos. Padre, te doy gracias por este tiempo en el que voy a compartir tu palabra. Te pido, buen Dios, que puedas llevar bendición a los oyentes, así como lo haces conmigo, de alimentarme de una manera muy especial con tu palabra, que de igual manera aquellos que escuchan las transmisiones puedan quedar satisfechos con tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papito, porque tú nos amaste primero. Bueno, realmente es una bendición muy especial el estar aquí en este medio para poder llevarle el consejo de la palabra. Y quiero decirle que serán unos cuantos minutos de mucha bendición, ya que pues es Dios quien me permite tener este privilegio muy grande de poder transmitir su palabra. Yo quiero decirle que se tome unos cuantos minutos acá conmigo, y aquellos que van a tener acceso a la transmisión, aún ya no siendo en vivo, pues puede enviarnos un mensaje haciendo sus peticiones, ya que Dios me ha dado el privilegio de que pueda estar orando en diferentes tiempos, ya sea en la madrugada, a la medianoche, a la hora donde llegan los mensajes de una petición para orar. Ahí me dispongo a presentarle al Señor las peticiones que puedan llegar. Así es que yo quiero hablarle acerca de la nueva vida que tenemos en Cristo. Usted sabe que dice la Biblia que para los que están en Cristo no hay condenación, lo dice en Romanos 8:1, y también dice en 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Al reconocer que tenemos una vida nueva, debemos de entender que estamos en medio de una sociedad perversa, pecadora, y que debemos de saber que tenemos deberes que cumplir en esa nueva vida en la que tenemos. Por eso es importante que nosotros aprendamos a vivir la nueva vida que tenemos ahora en Cristo. Por eso yo quiero decirle en este momento que tome nota de los versículos que le voy a compartir, porque son versículos claves para que nosotros podamos ser edificados por medio de ellas para vivir una vida agradable a Dios, ya que el propósito de la enseñanza pues es esa, de que nosotros seamos capacitados con la palabra para no estar ignorando muchas cosas que a veces por falta de conocimiento pues cometemos errores, pero si nosotros nos capacitamos con la palabra, nosotros vamos a vivir bien en este tiempo donde hay mucha maldad. Yo quiero decirle que busque en Colosenses capítulo 3, verso 23, 24 y 25. Allí está hablando de los deberes sociales de la nueva vida.
Como le decía, estamos en una sociedad perversa y pecadora, pero como pueblo de Dios tenemos que marcar la diferencia. Y yo creo que debemos de aprender a hacer las cosas para Dios, lo dice la palabra. Y esto no es solamente en la obra de Dios que tenemos que hacer las cosas para Dios, sino también en lo secular. Cuando aprendemos a vivir de esa manera, vamos a ser cristianos saludables, cristianos bendecidos, y vamos a poder ayudar a otros que están en apremiante necesidad. Dice la palabra: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Esto no solo es en cuanto a lo espiritual, es en cuanto a lo secular. Si nosotros en el trabajo secular, si usted tiene un trabajo en lo secular y hace todo lo que haga, usted lo hace con excelencia porque lo está haciendo como para el Señor, del Señor va a tener la recompensa. Porque dice el 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto es lo importante, que aprendamos a hacer las cosas como para el Señor, aunque sea en lo secular, aunque no sea en lo espiritual, porque hay gente que quiere hacer las cosas bien solo cuando se refiere a las cosas espirituales, en la obra de Dios. No, tiene que ser en todo, porque aquí dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, la gran bendición de aprender la palabra para vivir de una manera muy especial y ser de bendición: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Hay gente que no le gusta hacer las cosas con excelencia en su trabajo porque ve que los jefes son muy injustos, pero como creyentes tenemos que saber que estamos en vida nueva y que el deber social en el que nosotros nos debemos de conducir es hacer las cosas, ¿verdad? Reconociendo que si nuestros empleadores, nuestros jefes son injustos, ¿verdad?, ellos pagarán el fruto de su injusticia y el Señor se va a encargar, ¿verdad?, de darle la recompensa. Entonces dice el 25, sabiendo, dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, y por eso es que es importante que nosotros aprendamos a vivir dentro de esta sociedad pecadora. Debemos de reconocer que si aún el creyente peca, que ya tenemos el conocimiento pleno de que el pecado desagrada a Dios, nos separa de la presencia de Dios. El Espíritu Santo se contrista cuando pecamos, porque todavía estamos en esta naturaleza pecaminosa, todavía no somos 100% santos, porque Dios nos ve justificados, nos santifica por medio de la sangre de Jesucristo, que ha venido a limpiarnos, pero todavía estamos en este cuerpo de bajeza, donde de momento cometemos errores. Pero si aprendemos la palabra, vamos a aprender a vivir dentro de una sociedad que está en desorden. Y yo creo que esto es bien importante, que nosotros aprendamos lo que dice la palabra. Si nos vamos a ver lo que dice Romanos, en Romanos capítulo 12, verso 1, allí habla también de los deberes cristianos. Y el deber del cristiano es conducirse de una manera diferente. Dice el 2, vamos a leer Romanos, digo pues, el 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Esto está bien interesante porque dice, vamos a ver aquí el 2 de Romanos, donde habla, dice que, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis, dice el 12:2 de Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que como creyentes tenemos que pedirle a Dios la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, ya no darle al enemigo oportunidad de que se aproveche de nosotros, y porque de la manera que en un cuerpo, dice, tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Debemos de reconocer que si estamos en una nueva vida, tenemos que entender que como creyentes no todos podemos desempeñar la misma función, porque Dios ha repartido conforme a su voluntad y conforme a la capacidad de nosotros como servidores. Entonces, si nos vamos al campo de lo espiritual, hay personas que se estorban porque determinados cristianos no hacen lo que ellos hacen. Entonces, sí debemos de saber que unos somos llamados para hacer una cosa, otros somos llamados para otra. Entonces, no solamente tenemos que pensar de que todos tienen que ser igual que el tío Moy. Yo no puedo pensar eso, que todos van a ser igual que mí. Yo siempre tengo que pensar que usted puede llegar a ser mejor que mí, o usted es mejor que mí. Entonces, cuando decíamos en la palabra que nadie debe de tener más alto concepto de sí del que debe de tener, es así, porque debemos de saber de que Dios da niveles de fe. Dice la palabra, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Entonces, si nosotros aprendemos a hacer las cosas como para el Señor o para el Señor, entonces vamos a vivir una vida donde vamos a marcar la diferencia. Y de eso le quería compartir hoy, que tenemos deberes sociales dentro de la vida nueva en Cristo. Y si no renovamos nuestro entendimiento, no vamos a disfrutar la vida en Cristo. Por eso yo quiero invitarlo hoy a que aprovechemos el tiempo en el que estamos viviendo. Entendemos que estamos en medio de una sociedad donde vive desenfrenada y la maldad se ha multiplicado a un nivel impresionante. Por eso la misma palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si ya no hay gozo, no hay alegría en usted, quizás usted ha dejado que el enemigo le ponga cizaña en su mente y en su corazón, y ahora ya no está disfrutando el deber que usted tiene de portarse bien por ser un hijo de Dios. Entonces es importante que aprovechemos la palabra. Le estaba leyendo Colosenses capítulo 3, donde dice la palabra que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo de corazón como para el Señor, ¿verdad? Y no para los hombres, porque el hombre es injusto. Justo en este momento en el que le estoy compartiendo, el Señor me dio el mensaje mientras estaba haciendo algo aquí en el templo. Algo que lo he hecho por muchos años, donde nadie me ve porque lo hago a puerta cerrada, pero que de alguna manera, si lo hiciera
a ojos de los hermanos, pues creo que no tendría tanta recompensa como Dios me ha recompensado por hacer lo que he hecho en la intimidad. Y me estoy refiriendo a una limpieza que he hecho por muchos años acá en el templo, porque cuando comencé a servir me di cuenta de que había muchos hermanos servidores que tenían su esposa, sus hijos, y que pues ellos tenían que irse rápido al terminar la actividad en la iglesia. Entonces yo les decía, yo le voy a ayudar a limpiar, yo le voy a ayudar a limpiar. Y se fue quedando así, y ahora lo he seguido haciendo, pero en horas donde no hay servicio. Y cuando ya vienen los hermanos a la hora de las actividades, pues hay un grupo de diáconos que hacen la limpieza. Entonces algunos se me quedan mirando, y incluso algunos han llegado a decir, bueno, y hermano Moy, ¿por qué no nos ayudará a hacer esto, a hacer lo otro? Lo que no se han dado cuenta es que yo lo he hecho por muchos años sin que ellos se hayan dado cuenta. Entonces allí fue donde el Señor me habló de que qué importante es hacer las cosas como para el Señor, ¿verdad? Porque muchas veces el hombre es injusto, ¿verdad? Y si nos vamos a lo secular, ¿verdad? Hay mucha gente que hace malos trabajos porque ven que sus empleadores son injustos. Entonces debemos de aprender tanto en lo espiritual como en lo secular a hacer las cosas como para el Señor, porque dice que el hombre recibirá la injusticia, ¿verdad?, que sembró. O sea que si alguien no le está haciendo justicia por lo que usted hace, no se preocupe, porque de Dios esa persona va a tener la recompensa. Entonces yo creo que es bien importante que la palabra la entendamos, la aprovechemos, la hagamos vida en nuestra vida para que podamos vivir dentro de una sociedad perversa en la que estamos viviendo. Y debemos de saber, como lo dice el apóstol Pablo, que tenemos deberes sociales de la nueva vida en Cristo. Entonces, si estamos en Cristo, debemos de saber que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas ya pasaron, ya no podemos estar alimentando esa naturaleza pecaminosa que teníamos antes. Debemos de despojarnos del viejo hombre, ¿verdad?, que está viciado a hacer lo malo. Ahora tenemos que buscar a Dios, ¿verdad? Tenemos la oportunidad, ¿verdad?, en este tiempo que tenemos todo el tiempo del mundo para poder meditar en la palabra, poder compartir con otros y poder hacer las cosas, ¿verdad?, de la mejor manera, porque es un deber como creyentes. Tenemos que saber que tenemos el deber y poder llegar a vivir no quejándonos de lo que otros hacen, porque Dios ha dado dones a cada uno de nosotros. Unos, como lo dice aquí, en servir, otros en hacer misericordia. Ese es un don de Dios. El que hace misericordia debe hacerlo con alegría. Y si usted ve que otro no hace uso de la misericordia con alegría, no se estorbe usted, porque cada quien va a recibir la recompensa de lo que hace. Si usted ve que alguien no se deleita en lo que otro hace, déjelo, que cada quien va a recibir la recompensa de su trabajo, porque si dice la palabra que Dios da diferentes dones a los hombres conforme a la fe de cada uno, porque eso es la bendición que tenemos. Entonces yo quiero decirle en esta hora que hagamos las cosas no para el hombre, hagámosla para el Señor, y vamos a darnos cuenta de que Dios tiene algo muy especial para cada uno de nosotros. Déjeme decirle que no tengo un horario fijo en el que predico, en el que estoy compartiendo, porque es un ministerio cibernético desde hace muchos años y que debo de hacerlo cuando Dios me da el mensaje. Ya le digo, mientras estaba haciendo la limpieza, el Señor me dio el mensaje de que debo de compartir la palabra, lo que dice en Colosenses 3, que hagamos todo, ¿verdad?, para el Señor, como para el Señor. ¿Por qué? Porque es un deber que tenemos al estar en una vida nueva. Y si estamos en vida nueva, debemos de saber que tenemos el privilegio, ¿verdad?, de poder vivir diferente a lo que viven los demás. Por eso es que no nos entienden las personas que no conocen de Dios, nunca nos van a entender, porque
Yo he tenido el privilegio algunos años, ya tengo buen tiempo que estoy trabajando exclusivamente en la obra del Señor, y por eso es que hago muchas cosas donde lo hago atrás de cámaras, donde la gente no me ve, porque es en la obra del Señor lo que yo hago. Pero también hago trabajos en lo secular de vez en cuando, donde hay gente que dice, no seas ignorante, no hagas eso, esta gente no agradece. Pero yo aprendí desde hace muchos años lo que dice la palabra, que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque del Señor recibiremos la recompensa. Entonces a mí me ha funcionado eso. Cuando comencé a servir al Señor y se me hizo rema esta palabra, que mi trabajo en lo secular no lo estaba haciendo para el hombre, lo estaba haciendo para el Señor. Y empezaban a criticarme los compañeros, empezaban a verme mal, y a raíz de esa conducta venían buenos aumentos, venía una bendición a mi vida, ¿verdad? Empecé a hacer, a pesar de que el hombre es injusto, empecé a ser visto con buenos ojos por mi jefe, porque veían que era un empleado obediente, que lo que otros no querían hacer, si yo lo podía hacer, yo lo hacía, ¿verdad? Y eso lo traje ahora que estoy al servicio en la obra del Señor. Si otro servidor no quiere hacer algo y yo lo puedo hacer, yo lo hago sin necesidad de que me estén viendo, porque lo estoy haciendo para el Señor. Entonces, esto es lo bonito de esa nueva vida en Cristo. Entonces, debemos de saber que ese es un deber de todo cristiano, aprender a vivir. Así es que le estuve dando la lectura en Colosenses capítulo 3, verso 23, 24 y 25, y Romanos capítulo 12, verso 1, 2, 3, hasta el 8. Allí le estuve leyendo, allí habla, usted puede darle lectura detenidamente, lea la palabra detenidamente, allí se va a dar cuenta que el apóstol Pablo nos da grandes enseñanzas para poder vivir de una manera diferente, no conformándonos, como dice, a este siglo, ¿verdad? No nos conformemos a este siglo, ¿verdad? Por eso dice, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, tenemos que renovar nuestra mente. Por eso me gusta aquella frase que el apóstol Fernando dice, si cambia nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. Entonces, porque si renovamos nuestro entendimiento, vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la perfecta voluntad de Dios es que seamos santos, que lleguemos a la santidad, ¿verdad? Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos que irnos santificando poco a poco, ir combatiendo el pecado, para que seamos personas bendecidas y poder bendecir a otros, ¿verdad? Porque es fácil leer la palabra, predicar lo que dice aquí el escrito, pero cuando se predica con resultados en nuestra vida, eso es otra cosa. Y yo sí le puedo decir que Dios me ha bendecido con esto en cuanto a hacer las cosas no para el hombre, sino para el Señor, ¿verdad? Porque cuando sabemos que la estamos haciendo para Dios, aunque el hombre no nos agradezca, nosotros las hacemos con excelencia, y de momento el hombre va a entender de que si usted es un empleado, por ejemplo, en lo secular, usted tiene su trabajo y usted lo critican o la critican a usted, amada hermana, porque usted hace las cosas con excelencia, y usted le dicen, tú eres una mujer arrastrada o tú eres un hombre arrastrado, que lo que querés es que andás ahí. Hasta malas palabras a veces recibe uno de los impíos o de los inconversos, cuando uno hace las cosas en el mundo con excelencia. Pero cuando ya lo hacemos, porque sabemos que es el deber de todo cristiano, hacer las cosas con excelencia, entonces, obviamente, si su empleador es inteligente, sabe de que usted representa bendición en su empresa, le va a dar los beneficios que usted merece. Yo recuerdo, hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar para un hombre, y lo que hacíamos era limpieza de automóviles.
Y recuerdo que empezó a crecer el negocio. Habíamos 4 personas cristianas en la empresa y empezó a crecer la empresa. Y un día que yo andaba trabajando con él, con mi jefe, se me ocurrió decirle lo que dice la Biblia. Pero no se lo dije en el orden que la Biblia lo dice, se lo dije de una manera que lo pudiera entender, porque no era cristiano, no es cristiano. Entonces yo le dije, ¿tú sabes por qué tu empresa ha crecido? Me dice, claro que sí, porque yo soy un excelente trabajador, hago las cosas bien. Le digo, no es por la excelencia de tu trabajo que estás bendecido. ¿Sabes por qué tu empresa ha crecido? ¿No te has dado cuenta que tenés 3 hijos de Dios, que hacemos bien las cosas y por eso Dios te ha bendecido tu empresa? Me dice, oh no, tú estás loco. Eso no es por eso, porque ustedes están aquí en mi empresa. Eso es porque yo le doy buena atención a los clientes y empezó a renegar y empezó a hablar y a decir que eso no era así. Y sabe que ese mismo día por la tarde le empezaron a quitar los contratos que tenía en su empresa. A la siguiente semana, llorando, me dijo que él reconocía que había pecado porque le habían quitado los contratos. Y me dijo, ¿sabes qué? Ahora entiendo que lo que tú me dijiste es verdad. ¿Sabes por qué? Le digo, porque nosotros como hijos de Dios dependemos de Dios y obviamente de tu empresa, porque yo tengo mis hijos pequeños, envío el dinero para los estudios de mis hijos, para mi esposa. El otro hermano tiene su familia. Entonces nosotros oramos por tu empresa para que Dios la prospere y siempre tengamos trabajo. Y hacemos las cosas con excelencia, entonces por eso Dios ha bendecido tu empresa. Y me dijo, ahora entiendo y quiero arrepentirme de lo que dije y quiero que me ayudes a pedirle perdón a Dios y que nos regresen los contratos. Y dicho y hecho, así fue. Cuando dejamos de trabajar para este hombre, la empresa se le vino abajo, porque los que llegaron fueron ya personas que no conocían de Dios. Entonces, si Dios lo tiene a usted en una empresa, en lo secular, trabaje como que es suya. Trabaje como que usted está haciendo ese trabajo para Dios. De Dios va a recibir la recompensa. Si le agradecen, bueno, y si no le agradecen, bien. Porque sabe que en esa empresa yo aprendí a hacer detailing, a limpiar carros y después yo hacía mis trabajos, ya después que ya no trabajamos ahí, y ya con el tiempo que me dediqué a lo secular, a lo espiritual, que Dios me llamó al servicio, entonces ya había aprendido a hacer algunos trabajos en lo secular. Entonces da buenos beneficios hacer las cosas que dice la palabra que debemos de hacer, las cosas como para el Señor, sin esperar, ¿verdad? Obviamente que el hombre nos agradezca, porque el hombre, máxime el hombre sin Dios, ¿verdad? Ese es el que es injusto. Si aún el creyente a veces es injusto, dígame usted, el que no es cristiano, entonces como que no tiene lógica hacer las cosas con excelencia, donde no nos agradecen, donde no nos quieren dar aumento. Pero usted debe de vivir así, porque es el deber de un cristiano. En esta nueva vida tenemos el deber de comportarnos bien, ya no como nos comportábamos antes. Así es que Dios me les bendiga. Ya el tiempo se me fue. Solo que le voy a dar saludo a las personas que me han saludado, comenzando con la última que me acaba de saludar, que es la hermana Soraya Izaguirre, hasta Laurel, Maryland. Dios me la bendiga. Antonio del Sí, hasta Comayagua, Honduras. Dios me lo bendiga. Siempre recuerdo Wilson Cedillo aquí en Maryland. Vamos a ver quién más. Herbert Cardona, saluditos, Dios me lo bendiga. Adelina Gutiérrez, Dios me la bendiga también. Alan Orellana, saluditos. Hermana Victoria Saraz, Dios me la bendiga. Celín Lemos, Dios me lo bendiga. Marta Cedillo, Dios me la bendiga. Pedro Pagán, Dios me lo bendiga. Un saludito hasta República Dominicana. Hermano Pedro. Vamos a ver quién más. Hermano Pedro Ligorría, aquí en Maryland. Vamos a ver Glenda Enríquez, Dios me lo bendiga, o me la bendiga.
hermana Glenda Enrique, vamos a ver, hermana Leslie, también para ustedes un fuerte abrazo. Esta madrugada estuve orando por la iglesia en Yamaranguila y me gocé porque vi que estaban terminando de construir las aulas, ya tiraron la terraza y me gocé. Más rato voy a platicar con Pastor Walter. A hermana Victoria ya les saludé. Vamos a ver quién hay aquí. Kevin Lemus del CID, saluditos. Hermana Nexi Barahona, saluditos. Anthony del CID, saluditos, Dios me lo bendiga. Hermano Ramoncito, Dios me lo bendiga. Jonathan Cedillo, saluditos, feliz cumpleaños Jonathan. Hermano Jonathan, feliz cumpleaños, Dios me lo bendiga. Hermana Marta, hasta Washington, Dios me la bendiga. Saludos hermano Juancito, mañana nos vemos por acá en el templo. Evita, un abrazo, Dios me la bendiga. Mi esposita está por aquí también. Así es que quiero terminar orando porque el tiempo se fue. Hablé para los cristianos y para los que no lo son, les invito a venir a esta vida en Cristo, porque en Cristo ya no hay condenación. Obviamente para los que están en Cristo no hay condenación. Y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, lo dice 2 Corintios 5:17. Entonces el deber como cristiano es conducirnos de la mejor manera, hacer las cosas como para el Señor y hacerlas de corazón. Ese es el mensaje de hoy. Quiero decirles que reporte la sintonía. Si usted puede suscribirse a mi canal de YouTube, también lo voy a poner el mensaje ahí porque este mensaje está saliendo también en Radio Nazaret. Y es una bendición el tener el privilegio de ser un portador de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el privilegio que me has dado de compartir la palabra y de poder enseñar a los oyentes lo que dice tu palabra. Sé que son versículos muy conocidos, pero que si no los ponemos en práctica, no nos vamos a beneficiar de esa gran bendición de ser personas donde vamos a marcar la diferencia dentro de una sociedad perversa, pecadora. Tenemos que, papito, ser agradecidos porque tú has dado el privilegio de que podamos vivir diferentes y que aquellos que no te conocen, Padre, ellos puedan conocerte también. Sé que tú eres un Dios de amor, tú no condenas al pecador, tú lo amas al pecador y esperas que el pecador se arrepienta, se aparte de su pecado y un día va a venir también a disfrutar esta nueva vida en Cristo de la cual estoy anunciando. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, solo eran 30 minutos. Dios me les bendiga. Un fuerte abrazo. Si puede, transmita con otros la transmisión y repórtenos la sintonía. Un abrazo fuerte a la audiencia de Radio Nazaret, les amo mucho y déjenme decirle que seguiremos en el medio siempre y cuando Dios nos dé la oportunidad.